Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el diálogo que tiene Graciela Fernández Meijide con el doctor Diego Bernardini. Graciela Fernández Meijide es una reconocida activista por los derechos humanos y protagonista relevante de la vida política argentina de las últimas décadas. Al momento de la charla tenía 82 años. Bueno, simplemente esa introducción. ¿Y quién tiene ganas de empezar la clase? Yo quisiera decir que más o menos la idea de todo lo que pensaba de ella lo dije por WhatsApp, así que no creo que hoy tenga mucha participación, si le dejo lugar a mis otros compañeros. Bueno, pero podés hacer una introducción, ya que rompiste el hielo, dale, nené, un poquito bueno, para hacer la punta de lanza del resto, vamos. Bueno, con mucho gusto, gracias Marta. Bueno, a mí me parece que la señora Graciela Fernández Meijide tuvo una linda vida, con sus papás, cuando después estudió, con sus hermanas, cuando se casó, tuvo sus propios hijos, las chicas, 2 chicas y un varón, y bueno, todo cambió a partir de la muerte de su hijo varón, a los 17 años creo que era, ¿no? Sí. Sí, 17 años. Y bueno, desde esa partida, ella tuvo que construir un nuevo camino, muy, muy sufrido, muy doloroso, muy triste, de mucha angustia, que seguramente a veces no alcanzan, yo creo, lo que la familia aporta, o los amigos que ha necesitado la ayuda profesional, porque yo lo sé por mi mamá, que perdió a su hijita, mi hermanita, éramos 3, mi hermana mayor, yo y mi hermanita, que falleció a los 6 meses, y siempre, siempre dijo, esto me lo llevo a la tumba, porque es un dolor muy, muy terrible. Y en esa época en que había nacido mi hermanita en un pueblo donde estábamos nosotros, era todo más cerrado, no había psicólogo ni había nada como para ayudarla. Tuvo que cargar con ese dolor hasta los 94 años en que falleció mi mami. Y yo bueno, creo que a ver, también... nene, te voy a detener allí. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por compartir lo personal en realidad también. Gracias. Pero bueno, vamos a empezar. No quería empezar yo directamente por pérdida de hijo desde el concepto psicológico, digamos, o desde la psicología, pero como Nené empieza de alguna manera por este tema, les voy a leer un pedacito de lo que significa la pérdida de un hijo. Primero unas palabras de Freud, que dice lo siguiente: me preparé durante varios años para la pérdida de mis hijos varones, y ahora ha muerto mi hija. Como soy profundamente increyente, no tengo ni siquiera alguien a quien acusar, ni una instancia a la que pueda llevar mi queja. Después de ser sometido a la primera operación de cáncer, Freud pierde a su hija. Es la primera vez que lo vieron llorar, sumamente afectado por esta pérdida irreparable. Esto lo escribe uno de sus discípulos
en realidad la primera persona que hace terapia con él, hace análisis con él, hace psicoanálisis con Freud. La muerte de una persona querida es el suceso más estresante en el cual puedo pensar, y entre todas las muertes imaginables, la pérdida de un hijo es, a mi entender, la peor. Esto que les estoy leyendo pertenece a Bucay. Alrededor de un 20% de los padres que lo vivieron asegura 10 años después que nunca llegarán a superarlo del todo. Es que en la muerte de un hijo, al dolor, a la congoja y a la sensación de aniquilamiento afectivo, hay que agregarle la vivencia de mutilación. La mayoría de los padres viven este acontecimiento como la pérdida de una parte central de sí mismos y como la destrucción de las perspectivas y esperanzas de futuro. La muerte de un hijo es considerada en todas las culturas un hecho antinatural, una inversión del ciclo biológico normal y por eso racional y emocionalmente inadmisible. Es clásico mencionar que ni siquiera existe una palabra equivalente a huérfano o viudo que nombre a los que pierden un hijo. El duelo no solo va asociado a mecanismos psicológicos, sino que también se producen reacciones biológicas y neurovegetativas. Es necesario, bueno, acá viene hablando después de cómo se tiene que unir mucho una pareja que pierde un hijo. Es necesario decidir desde el comienzo mantener un diálogo que permita sincerar los sentimientos, las fantasías y los miedos de cada uno para evitar sentirse distanciados o recíprocamente incomprendidos, lo que sumaría al comprensible dolor el riesgo de quedar en soledad en momentos en que la relación de pareja representa el mayor y el mejor apoyo frente a la trágica pérdida. Los grupos de apoyo o de autoayuda son un paraíso seguro para que los padres que han perdido un hijo compartan lo más profundo de su pena con otros que han pasado por los mismos sentimientos. Muchos grupos de apoyo están llenos de personas fuertes y comprensivas, dedicadas a ayudar a padres que recién sufren la pérdida de un hijo para que encuentren esperanza y paz en sus vidas. Bueno, esto se los quería comentar de lo que significa psicológicamente hablando la pérdida de un hijo. Marta, Sí, Carlitos. ¿me escuchás bien? Sí, te escucho muy bien. A mí me parece que también se ve agravada la situación, porque cuando uno pierde un hijo, que debe ser una cosa como vos lo describís, terrible para todos, hay algo más que es que acá ella no sabe, no puede ir a llevarle una flor, es un hijo que desapareció, que no sabe dónde está, que por ahí, como no sé, por ahí puede tener durante mucho tiempo, ella, viste, que dice, yo pensaba que quería matar a todos los que usaban uniforme, que debe provocar un dolor terrible, ¿no? Exacto. Bueno, acá vamos a tomar dos cosas de Carlitos muy importantes. En realidad, lo que yo les estoy hablando es de una muerte de hijo,
y acá ella tiene que confirmar de alguna manera en su mente que su hijo está muerto. La diferencia es que nunca lo vio muerto, y esto es imposible para el psiquismo. Si es imposible para el psiquismo transitar este duelo, al no verlo, al no estar desde los sentidos con la persona muerta, es lo que está pasando muchas veces en este momento con las personas, con los duelos, con, digamos, que no hay velorios y todo este tipo de cosas, que la gente no se puede acercar y se tiene que despedir por ahí por una pantalla, ¿no? Virtualmente. Es decir, es muy, muy difícil de aceptar y de empezar este proceso de duelo, pero si encima le damos el título de desaparecido a su hijo, en realidad es como imposible la tarea. Es una tarea desde el psiquismo, es imposible. Y lo que dice Carlitos, ella empieza, fíjense, con la primera etapa del duelo, que es el enojo. El enojo, el odio, la bronca ante toda persona que tuviera uniforme incluso, porque también se las agarraba con el agente de policía o con el cartero, que evidentemente no tenían, pero en su simbolización y en su posibilidad de proceso, bueno, toda persona que tuviera uniforme le representaba el secuestrador de su hijo y el que lo había matado, porque en determinado momento vieron que ella también en el diálogo dice, bueno, hay que llegar a la conclusión de que está muerto, o sea, pero eso pasa un tiempo, ¿no? Sí, Graciela, se lo arrebataron. Sí, acá está poniendo Graciela en el chat. ¿Querés decir algo, Graciela? Hola, sí, la verdad que me conmovió mucho el relato de Graciela Mejide, porque ella no se quedó sufriendo ese dolor quietita, luchó para de alguna manera reivindicarle a su hijo toda la lucha que ella realizó para que, que esas personas tuvieran justicia, ¿no es cierto? Y lo logró, porque ella estuvo en ADEPA, algo así se llama, o sea que trabajó mucho para colaborar. En la CONADEP. Colaboró para que se hiciera justicia, y ella al final del relato dice, lo logré. Pero su personalidad me conmovió mucho porque dice muchas cosas a nivel humana, que lo es, porque todavía vive. Ella hizo análisis y bueno, en una frase que me quedó grabada, que dice que cada madre que es muy maternal, está la nenita ahí pidiendo por su mamá. Tiene muchas partes de psicología que son interesantes. Una personalidad muy linda. Me gustó mucho el relato y lo entendí y ahora sé más todavía del tema. Nada más. No, muy bien, Graciela. Bueno, lo que está diciendo Graciela es una persona que incluso se ha sometido a análisis poco ortodoxos, porque, bueno, acá vamos a contar un poquito a la gente nueva. Freud es el creador del psicoanálisis y él empieza con una metodología que es la hipnosis. Con sus pacientes, los hipnotiza en un primer momento. Como ve que las curas no tienen demasiado tiempo como tales, se empieza a dar cuenta que no va por ahí, por esta sugestión hipnótica que hacía con sus pacientes, y él va a la asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? La asociación libre es, no sé si alguno de ustedes ha hecho psicoanálisis, es cuando uno se sienta en un diván, o lo deben haber visto en películas, o lo deben haber leído, y
el analista le pide a uno que uno relate todo lo que se le venga a la mente, ¿no es cierto? Lo asocie libremente, aunque le parezca disparatado, aunque le parezca que no tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a decir que acá Freud tiene como objeto de estudio el inconsciente, ¿sí? En esta asociación libre que hace la persona, de alguna manera aparecería el inconsciente. Vamos a explicar también que él hace una división del aparato psíquico, dando dos tópicas o teorías de este aparato psíquico. La primera que da él se divide en inconsciente, preconsciente y consciente. Y la segunda se divide en ello, yo y superyo. Así dice que está formado nuestro aparato psíquico. Cuando divide entre ello, yo y superyo, le da las cualidades a estas tres instancias de inconsciente, preconsciente y consciente. ¿Qué es el inconsciente? Es la sede de todos nuestros deseos. Nuestros deseos, el motor de la vida, estaría regido por el principio de placer, y es todo lo básico desde el punto de vista de lo que el individuo quiere en la vida, ¿sí? En contacto con la realidad, en interacción permanente con la mamá, sobre todo en un primer momento el bebé, se le va formando el yo. Esto inconsciente es el ello. Se le va formando el yo. El yo ya tiene principio de realidad porque la mamá no lo alimenta permanentemente por más que él quiera, le pauta su alimentación, le va mostrando una realidad. Y luego se forma el super yo, que se llama, que son las normas morales internalizadas de los papás, que también todo este diálogo tiene un muy buen tratamiento con la cuestión ética y moral de las distintas personas. Yo les quería aclarar que el inconsciente es el que más predomina en nuestra vida psíquica y el que no tenemos acceso directamente a ese inconsciente. Se supone que en esta asociación libre que hace un paciente va surgiendo este inconsciente. Lo preconsciente es el contenido que ustedes no tienen en la conciencia, pero que es fácilmente consciente. ¿Vieron cuando están por decir un nombre y dicen, lo tengo en la punta de la lengua? Eso es preconsciente. Es decir, al ratito le sale el nombre de las personas que no tenían en la conciencia. Y la conciencia es esto, es lo que nos permite comunicarnos en este momento, es el aquí y el ahora. Bueno, todo esto se los vengo contando como para decirles que el psicoanálisis ortodoxo es el psicoanálisis que emplea la asociación libre del paciente como para ir conectando algunas cuestiones y como para que fluya ese inconsciente en este discurso que por ahí no tiene demasiado que ver una cosa con la otra, o el paciente no se da cuenta porque está asociando dos hechos o dos personas o lo que sea, ¿sí? Y allí surge el inconsciente. Pero parece que Graciela Fernández Meijide se sometió a que además de la teoría psicoanalítica, ciertas personas que nombra por allí Alberto Fontana, por ejemplo, emplee alucinógenos con ella. Es decir, esto es una posibilidad y se ha hecho y hay estudios y demás, o sea que también es una persona que se arriesgó a cierta cuestión
Y bueno, y según ella aprendió mucho, ¿no es cierto? Y una de las enseñanzas que dice, porque es cierto, ir al psicólogo no es fácil, hacer psicoanálisis no es fácil en cuanto a que podemos llegar a descubrir aspectos muy, muy nuestros que no nos gustan del todo, ¿sí? Entonces, aquí se ha atrevido y ha llegado a conclusiones interesantes. Se ve que ha sido una mamá muy apegada a sus hijos, ¿sí? Y que de alguna manera esto es lo que está diciendo Graciela, ¿no? Que busca un poco a su propia madre en este vínculo. Bueno, esto como conclusión de lo que expuso Graciela. ¿Puedo? Sí, sí, adelante. Muy inteligente y muy interesante el inicio para comenzar la búsqueda, o por lo menos saber algo acerca de la verdad de su hijo, porque fue por todos lados. Estuvo en Madres y ahí se dio cuenta de que había un cierto verticalismo o que iban hacia una dirección. Estuvo en la asamblea también permanente, que de ahí fue donde ella, según cuenta, iba 2 veces por semana con el propósito de encontrarse con su hijo, leer noticias o buscar datos que lo llevaran a su hijo. Y después en la CONADEP, que fue, bueno, la comisión más interesante, lograron que viniera la OEA también, representantes de la OEA, y en la búsqueda de esa verdad. Pienso que hizo todo para la búsqueda de su hijo, o por lo menos para sacar, a ver si se podía encontrar la verdad, y lo logró. Lo logró y... No, su hijo no lo recuperó, obviamente, porque se sabía que, como ella dice, van a buscar, van a trabajar, y después se van a dar cuenta, los van a poner a buscar a las personas desaparecidas y se van a dar cuenta de que todos no están todos muertos. Pero bueno, fue importantísimo el trabajo y lo que aportó ella a la CONADEP trayéndolo de la asamblea que había estado previamente. Me parece muy importante no quedarse. O sea, si bien estaba muy dolorida, llegó al odio, obviamente, frustrada también, pero porque en un momento dice, ¿por qué a mí? Y después reacciona y dice, ¿por qué no a mí? Que ese es el proceso de todo sufrimiento, claro, ¿no? Creo que... No se plegó nunca, es importante. Siguió buscando... Es muy importante, es muy importante. Coincido como Marta que se trata de una inteligencia emocional interesantísima. Ella habla un poquito de inteligencia emocional en algún punto, por cómo se manejó y por cómo pudo manejar esta bronca, este odio que tenía al principio, cómo lo puede transformar. Y fíjense que está totalmente relacionado con la logoterapia, el encontrar el sentido de su vida a través de todo este trabajo que ella hace en los distintos organismos y la facilidad que tiene de poder salir de los organismos cuando se da cuenta, por ejemplo, en Madres, que había un autoritarismo igual que el de los militares, o cuando incluso ella habla de la muerte de su hijo también, dice, los militares también sufren cuando pierden a sus hijos. O sea, puede decir esto, es decir, poder decir del enemigo en algún momento lo mismo, o sea, en dolor no distinguimos si es militar o no es militar, o en realidad el sufrimiento tiene otra frase que es un axioma directamente, creo que termina el diálogo así, que vale la pena vivir. Y bueno, y ese es un axioma de la logoterapia directamente.
Entonces, cómo ella, a lo largo de su historia, una historia que hasta la desaparición del hijo venía, como comentaba Nené, con una adolescencia. También me gustó mucho lo de la adolescencia, porque dice, lo pasé por ahí mal, como algunos, ¿no? Y es muy raro que una persona les hable mal de la adolescencia, pero es real, es real. La gente no lo pasa muy bien siendo adolescente. Y medio esto se idealiza con el tiempo y queda ahí. Y bueno, y esta mujer parece, es la mayor, también de 3 hermanas. Este es un lugar interesante para pensarla también, porque debe ser exigente al máximo, debe tener un nivel de exigencia de esos atroces. Vieron que en distintos, ella dice que estaba flaca, ojerosa, cuando tenía mucha adrenalina, que cuando fue. Bueno, fue cuando crió a sus hijos, también en 3 años y medio tuvo 3 hijos, la verdad que batió un récord. Vivió embarazada. Pero bueno, realmente esa exigencia, ¿no? Muy grande cuando crió a sus hijos, cuando abre el Instituto de Idiomas, también acá estaba muy jugada con todo esto, pareciera con... Y bueno, cuando interviene en la CONADEP, estas reuniones y este tipo de cosas. Y dice ella que fueron los momentos de más adrenalina y que no se reconocía, un poco la gente muy delgada, también tiene como una autoexigencia, si no es natural. Bueno, me la hago que viene todo por allí, por la alimentación, por un montón de cuestiones, por sus características de personalidad. Pero sí, lo que dice Marta, muy inteligente y muy sabia. Le preguntan algo de la sabiduría, ¿se acuerdan lo que dice el diálogo? Ah, sí, le pregunta, tenés razón. Le pregunta si toda la gente de la tercera edad sería, si todos nosotros somos sabios, y ella dice que no necesariamente. No. Y bueno, yo que digo, siempre jorobo con la sabiduría, nosotros sí, nosotros sí, a nosotros nos puede incluir. A ver, pero bueno, ella se convierte realmente, es una sabiduría digna de imitar, Sí. Me viene a la mente asociarlo un poco con el doctor Kaplan cuando decía que ahora siguen de largo los aptos, son la gente longeva, ¿no? Claro. Que puede, porque los inaptos se morían a los 30 años, nos podemos morir de distintas formas, no solamente con la desaparición física, sino también morir el alma, achucharrarnos y bueno, no tener ningún sentido la vida. Si bien el sentido de la vida difiere de una persona a otra, ella pudo cumplir una misión, un servicio, y creo que eso la salvó, como a todas las personas que han perdido un hijo. Yo me acuerdo del señor Fernández, que es el que formó Ayúdale acá en Bahía Blanca, había perdido a su hijito, ¿se acuerdan? De 10 años. Sí. Y es como que te mantiene vivo y en pie el hecho de empezar a trabajar, a ver qué puedo hacer con esto que me pasó, se me ocurre, ¿no? Exacto. Más o menos así, lo voy pensando, a medida que voy escuchando lo de la historia de vida de esta señora, o de todos los padres que han perdido hijos, como también cuando pintan las estrellas amarillas, esas madres que han formado también, no sé si se llaman comisiones o algo parecido, y acompañan
a los padres a pintar la estrella amarilla en tal lugar y están todas unidas en el dolor, pero también dándose fortaleza, ¿no? Como en el grupo que mencionabas, Marta, vos, de autoayuda. Exacto. Al padecer las mismas emociones, siempre hay uno más fuerte, seguramente, que lo transitó con más años y puede ayudar. Y Graciela Fernández Meijide, hasta llegar a la CONADEP, creo que hizo una tarea, un servicio enorme para ella y para los demás. Perfecto, perfecto. Vamos a tomarlo de Nené mucho en esto de los grupos de autoayuda, que ella dice en un determinado momento que se habla el mismo idioma, o uno no tiene que justificar nada ni dar explicación de nada, ¿no? En estos grupos. Pero nos vamos a ir por esto a una de sus características de personalidad. Es sumamente sociable. Ella, cuando habla de que había hecho psicoanálisis, evidentemente lo había hecho de una forma no ortodoxa, nombra a Enrique Pichon-Rivière, que es el creador de la psicología social, precisamente, es el que habla de los vínculos. Fíjense que nosotros siempre decimos que en nuestras clases trata sobre los vínculos humanos, ¿no? Y bueno, Pichon-Rivière le da muchísima más importancia a lo grupal, por decirlo de alguna manera, que a lo individual, ¿sí? Como sería el psicoanálisis ortodoxo con un paciente en una sesión, en un diván, con el analista, ¿sí? Ella también aclara que ha hecho psicodrama. ¿Saben ustedes de qué se trata el psicodrama? El psicodrama es una terapia también en grupo donde se teatralizan conflictos, situaciones, y donde uno puede ponerse en el lugar del otro. Tiene mucho que ver con la empatía esto. Ese es el psicodrama, pero se hace grupalmente, digamos. Y vieron que ella apuesta a lo grupal, permanentemente apuesta a lo grupal. Es social por excelencia, ¿sí? Y esto de la Pichon-Rivière es el creador de la teoría del vínculo. Siempre nos estamos vinculando. Y acá acuérdense, o para los nuevos tenemos dos mundos en los que nos manejamos, un mundo interno y un mundo externo, ¿sí? No necesariamente el vínculo está en el mundo externo con el otro, puede estar en mi mundo interno cuando yo tengo fantasías, recuerdos, sueños, siempre con quien estoy, con otras personas, fíjense. Siempre son vínculos humanos, ¿sí? Entonces, es importante toda esta teoría del vínculo relacionándola con lo social y cómo ella en los distintos grupos, hasta cuando paseaba con su marido, se iban de viaje, el arquitecto miraba los edificios, las catedrales, los museos, y ella ¿qué hacía? Charlaba con la gente. Fíjense cómo está la parte social permanentemente en ella. Es una de sus características. Y yo creo que Marta, esto... Sí, adelante, Norma. yo creo que la parte social de ella supera hasta su situación personal de dolor con la pérdida Sí. del hijo, cuando acepta y entiende que también los militares pierden hijos. Exacto. Y el dolor debe ser similar. Realmente es de una entereza enorme. Enorme, enorme.
de un trabajo de aceptación. O sea, si ustedes se acuerdan las etapas del duelo, el último es la aceptación, ¿no es cierto? Viene primero el enojo, luego viene como una cierta negociación, una depresión y finalmente la aceptación, ¿no? En todo duelo. Y acá nos demuestra que ha hecho un camino de aceptación, pero brillante, brillante, porque desde el momento que se puede ir de madres, porque ve una forma de conducción igual que la otra parte, por decirlo de alguna manera, hay que ser muy sabia, hay que ser muy sabia para poder salir de una situación así, ¿no? Porque el grupo de madres está todos con la misma realidad, entonces y hablan el mismo idioma y ahí están todos en la misma búsqueda y todo lo demás. Y sin embargo pudo salir ella de esa situación. Fíjense que ella dice que no hace política, que también por eso yo la presenté, a pesar de algunos inconvenientes que ha habido. Realmente mi intención no es política, yo viví esa época, así que también no necesito que me cuenten muchas cosas, pero no es la intención de la clase política en absoluto, en absoluto. Y también me animé a darla porque ella hace una distinción interesante cuando habla de la ética de Weber, de una ética individual y de una ética de responsabilidad, donde la convicción no tiene que ganar, la convicción personal, alguna responsabilidad social, ¿no? Como que el político no se puede jugar por algo individual, sino se tiene que jugar por algo social. Yo por eso la di como ejemplo de muchísimas otras cosas. Bueno, me estoy justificando, que no me tendría que justificar, pero era también para aclarar que no hay ninguna intención política en las clases, por favor. Sí, lo habías explicado al principio también, perdón. Lo habías explicado al principio cuando empezamos con el taller, ni ideologías políticas ni religiosas, ya lo habías dicho, sí, sí. Sí. Incluso en la religión también. Perdón. Este diálogo no es político para nada, habla de una persona que puede haber participado en algunas circunstancias, pero no tiene nada que ver con la política. De hecho, la participación que hace ella, para mí, el hecho de haberse apartado de madres es porque había, más allá del dolor que las une, de la búsqueda de sus hijos, había también una unión en cierta medida política. Y ella, yo creo que estaba en una necesidad de buscar justicia. No digo que las madres no lo busquen, digo que lo que buscaba era la verdad, el saber, porque uno se imagina si estará muerto, pero yo creo que la fantasía de que va a volver, de que la puerta se va a abrir, de que va a ver entrar, es muy fuerte. Y yo creo que ella lo que buscaba era eso, la verdad. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Cómo no es? Y en eso yo creo que entra lo más profundo de un ser humano. La política no tiene nada que ver. Y creo que en este diálogo no se reflejó para nada la política. Me parece también que otra cosa es el hecho de que ese periodo tan nefasto de la Argentina, siempre que se toca trae estas diferencias, como que pareciera que uno quiere defender una cosa u otra y en realidad lo único que tratamos es de poner en claro las cosas para entender mejor lo que pasó. Exacto. Y en realidad la presenta el libro, yo les voy a presentar todos los casos de este libro y no está elegido por una cuestión política, ¿no? Creo como norma realmente no tiene esa finalidad. Y
lo que yo aclaré, que ni política ni religión, incluso ella cuando trabaja con tres áreas religiosas, si quieren, o tres credos o corrientes, bueno, no me sale la palabra, ¿no es cierto? Así que también esto indica una gran flexibilidad y apertura de principios o de convicciones personales que, bueno, me hizo recordar un poco lo que yo había estudiado alguna vez, que es esto, o sea, cuando lo personal no puede ganar alguna cuestión social, cuando uno ocupa determinados puestos, ¿no? Donde una convicción personal, digamos, no tiene que prevalecer sobre una cuestión social. Así que en realidad, incluso si vemos como que hay política en el diálogo, pero lo diferencia muy bien, o sea, lo establece muy bien, como para que entendamos todos. Yo creo que está más allá de la política, de la religión también este diálogo. Creo que ha dado pasos superadores de vida, y bueno, y eso es lo que yo les quería mostrar, ¿no? Sí, también habla de la condena social y condena moral, que es mucho más Claro. importante, hasta arribar a la justicia. Y sí, intervenía Jaime de Nevares por religión católica, un ortodoxo y un rabino. Y un rabino, tal cual, tal cual. Las religiones representadas. Tal cual. Sí, que me parece lo más sabio para cualquier tipo de determinación, ¿no? Sí. Para mí fue realmente un verdadero ejemplo de vida esa mujer, en todos los órdenes. Realmente la admiro mucho y para nada lo vi como que tuviese un tinte político, al contrario. Ella estaba defendiendo y buscando su verdad, ¿no? Y la de todos en el fondo. Y la de todos, y cómo ayudó y cómo colaboró con todos los demás, ¿no? Tal cual. Yo valoro muchísimo la parte como termina toda esta situación que se creó con el nunca más. Sí. Nunca más. Porque sí. realmente fue un dolor muy grande para toda la sociedad argentina. Fue una época muy negra para todos, más allá de cualquier participación en distintas agrupaciones. Fue una época donde realmente pidamos nunca más. Sí, una época siniestra y que realmente también nos ha dejado marca. Yo creo que también ser estudiante en el momento de toda esta realidad, estar cursando, en mi caso en el Juan 23, y se levantaban los cursos, nos llevaban el que quería iba a marchas, en fin, era una situación muy, muy anormal, ¿no? Yo siempre me acuerdo el día que me recibí, el Juan 23, imagínenselo, totalmente oscuras. Yo di mi último examen en un aula muy pequeña, y estábamos la profesora y yo nada más. Y yo estaba parada afuera cuando terminé el examen, y bueno, pasaban unos autos de la policía, me parece que eran. Yo estaba esperando que me vinieran a buscar mis padres, pero ese fue mi momento, que generalmente es un momento muy alegre y lleno de gente cuando alguien se recibe. Bueno, ahora en pandemia tampoco, pero ese fue el momento, así que nosotros éramos muy jóvenes, y eso, bueno, esos dejan marcas muy, muy importantes también en la vida de la gente, ¿no? Así que, pero bueno, todo sirve para aprender en la vida. Yo creo que a esta mujer
había tenido una vida hasta ahí, pareciera tranquila, con un papá muy fuerte, también hablando de sus padres, ¿no? Fíjense, un papá médico y una mamá maestra. ¿Con quién ella se identifica más? Pareciera que con la mamá, con el título de la mamá, ¿no? Pero también aclara que se convierte en maestra un poco como formación reactiva para no ser médica. Y bueno, esto nos puede llevar a pensar que para poder ser nosotros mismos nos tenemos que diferenciar de nuestros padres. Esto significa que nos enojamos con nuestros padres y nos tenemos que rebelar de los padres. Y en este caso, la más chica parece que es médica, ¿no? O sea que la más chica siguió un poco los pasos del papá, y ella sigue los pasos más de la docencia, un poco más identificada con la mamá. Pero bueno, lo que les quería decir que en la adolescencia, que es también trasladándolo a nuestra realidad de pandemia, el gran problema de los chicos no tan chicos, de los chicos de 10, 11, 12, un poquito más, es esta cuestión de que están permanentemente con los padres en sus casas, no están teniendo la posibilidad de salir del ámbito familiar para lograr ser ellos mismos, lo que se llama la identidad. Lograr la identidad es lograr saber quiénes somos, ¿sí? Esto se va formando, digamos, fuera de lo que es papá, mamá y hermanos, ¿sí? Tiene que salir, se tiene que enojar, por eso el adolescente pelea tanto con los padres. ¿Y qué pasa en este tiempo de pandemia? En este tiempo de pandemia está permanentemente con los padres. Es una de las problemáticas cuyas consecuencias van a ser graves para los chicos, porque no están pudiendo hacer esta salida exogámica que llamamos los psicólogos, fuera del ambiente que es la familia. Están todo el día con los papás. Bueno, pero volvemos a Graciela Fernández Meijide. Tenía unos papás, la mamá profesional, pero que nunca trabajó fuera de la casa. Esto también es muy significativo, porque solía pasar esto, ¿no? Mujeres recibidas en la escuela normal superior, ya se recibían de maestras con 4 o 5 años de secundario, digamos, que después esto se modificó, pero se quedaban en sus casas. Fíjense qué modelo de mujer también, y evidentemente ha sido una mamá que ha formado muy bien, que ha criado y educado muy bien, la mamá y el papá, ¿no? Cuando le preguntan por las figuras más significativas de su vida, ella dice, para ser políticamente y psicoanalíticamente correcta, son sus padres. Y sí, esto no le pasa a ella, nos pasa a todos. Este super yo que yo les contaba son papá y mamá internalizados. Todos tenemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, producto de lo que nos han enseñado cuando éramos muy pequeños. O sea que figuras muy significativas, nuestros padres o otros adultos significativos que nos hayan rodeado en los primeros años de vida, ¿sí? Así que el super yo de
de Graciela Fernández Meijide también menciona a unas profesoras, ¿no? Y fíjense que ella es profesora. ¿Por qué les parece que tuvo que dejar de dar clase a chicos adolescentes? Parece que ella su dijo hijo- porque veía a su hijo. Claro, Sí. veía reflejado a su hijo al ver a los compañeros, sí. Le hacía mal, le hacía mal. Le hacía mal, ¿no es cierto? Y también fíjense qué sabio es no insistir en este sufrimiento, ¿no? Porque ahí ella también se podría haber empecinado y seguir dando clase. Siempre lo decimos en clase, no quedarse en el sufrimiento si uno lo puede cambiar, lo puede modificar, no regodearse allí en ese dolor, ¿no es cierto? En la medida de lo posible. Hay un primer tiempo que uno no puede salir muy fácil del dolor, pero ella advierte perfectamente que darle clase a chicos jóvenes era como tener sentados a su hijo allí permanentemente y bueno, evidentemente, ¿cómo hacemos para no transferir acá? Es imposible. Entonces se retira y hace otra cosa. La energía psíquica, siempre les digo yo, se tiene que distribuir en este aparato psíquico, entonces tenemos que ver también dónde colocamos la energía psíquica, ¿sí? ¿Dónde la ubicamos? Porque mucha se va a ir en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese extrañarlo. Como decían por allí, yo conocí una mamá que esperó a su hijo hasta el último día, un desaparecido, hasta que se murió muy, muy viejita, pero no hubo una noche desde que el hijo desapareció que hubiera podido dormir toda la noche completa. Cada ruido que escuchaba se levantaba y miraba por la ventana a ver si su hijo volvía. Esto de no tener la concretez de la muerte, digamos, es terrible para el psiquismo, es terrible. Entonces, esto también hay que valorarlo muchísimo, muchísimo, en qué punto está esta mujer, ¿no? Marta, vos en la clase anterior mencionaste a Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Yo leí sus libros y ella dice, aun cuando el dolor es inevitable, podemos elegir qué hacer con él. Y que dice que las personas más bellas que ella ha conocido son aquellas que conocieron la derrota, el sufrimiento, la lucha, las pérdidas, y que encontraron su forma de salir de las profundidades, ¿no? Yo calculo que salir de ese abismo y transformar el dolor, que calculo que pasa mucho tiempo, pero que ella, por ejemplo, la señora Meijide lo logró, que ojalá lo puedan lograr todas las madres, ¿no? Que han perdido un hijo. Exacto. Sí, pero bueno, por ahí escuchás algún otro discurso lleno de odio y lleno de rencor y lleno de grito y de agresión y de mala palabra, ¿no? Entonces ahí ves que estamos en la primera etapa del duelo, donde uno tiene rabia, pregunta por qué, y bueno, y no acepta esto como doloroso. Pero yo creo que es un exponente en Graciela Fernández Meijide de la logoterapia, porque vieron que escribe 3 libros que ella dice que van al revés de cómo los escribió, claro, porque por otro lado hay una coincidencia con Kaplan cuando le pregunta si se arrepiente de algo. ¿Se acuerdan lo que dice cuando le preguntan si se arrepiente de algo? A ver, para escucharlos un poquito a ustedes. No sé si lo tienen. Bueno, no, se los digo yo. Ella dice que no se arrepiente de nada en realidad, de lo que hizo, porque en el momento que lo hizo, no tenía la intención
de hacerle mal a nadie. Entonces, es esto de cuando uno mira su vida para atrás y dice, ¿cómo en tal momento hice tal cosa? O estuve con esta persona. Claro, sí, cuando miramos para atrás, podemos llegar a decir cómo hice eso en esa oportunidad. Pero resulta que en esa oportunidad, eso que hicimos tuvo un sentido que no lo tiene ahora cuando miramos para atrás. ¿Está? Y si no lo tiene ahora, es porque hemos crecido, es porque hemos madurado con ese hecho, con esa persona también, con lo que haya pasado, no importa qué. ¿De acuerdo? Entonces ella dice, en realidad yo no tenía la sabiduría que tengo hoy cuando hice algunos hechos, participé de algunas reuniones, estuve con algunas personas. La sabiduría de hoy no la tenía. Entonces fíjense que es realmente logoterapéutico esto. Primero escribir. Esto también es importante, ¿no? Para la logoterapia, y es algo que yo que no hago logoterapia como técnica para mis pacientes, pero muchísimas veces aconsejo escribir. Escribir cuando uno tiene una problemática que tiene que resolver, un conflicto, un sentimiento que no le puede poner una palabra, y les puedo asegurar que al escribirlo encuentran una solución interesante, una descarga interesante y un sentido interesante, ¿sí? Cuando yo lo puedo escribir, lo objetivo que se llama, lo puedo poner afuera, lo pongo en un papel. ¿Y qué pasa con eso? Lo puedo releer y me puedo dar cuenta de algo que no me daba cuenta. Entonces el escribir es terapéutico, ¿sí? Bueno, y esta mujer escribió 3 libros. Y la logoterapia lo destaca mucho eso. Y se basa en los valores del sufrimiento, es decir, la actitud ante el sufrimiento, la logoterapia. Lo que dijimos en la primera clase, ¿sí? Así que yo creo que es una representante total ella de esto. No se arrepiente de nada. Sí, y dice, me desestructuré bastante y le sirvió para enfrentar las situaciones más difíciles, ¿no? Al cambiar. Porque también dice que leyó muchísimo, que fue una apasionada de la lectura y que la disfrutó mucho también. También eso ayuda mucho para poder escribir, ¿no? Ayuda mucho, y sí, aunque no escribas, la lectura también es logoterapéutica. Sí, totalmente. ¿Qué les pasa cuando ustedes se meten en un libro, digamos? Realmente es apasionante, uno no queda igual después de haber leído un libro, ¿verdad? Entonces, realmente es algo muy, muy terapéutico, leer y escribir, las dos cosas, ¿sí? Sí. Y estudió psicodrama y fue directora de psicodrama. O sea que permanentemente estuvo tratando de salir, ¿no? Y porque también estuvo con directores de teatro, o sea que se conectó con el arte también. También, claro. Sí, una mujer sumamente creativa, es decir, porque busca, también yo les puedo asegurar que esto de hacer terapia con alucinógenos no era era contada la gente que lo hacía también, no es algo muy popular, ¿eh? Así que animarse a este tipo de cuestiones. Y ella decía que no le sirvió del todo porque era muy controladora. Dice que es muy omnipotente y muy mandona por ahí también, ¿no?
Ustedes saben que lo de omnipotente yo lo pongo entre paréntesis, porque la persona omnipotente precisamente no pide ayuda. Y esta mujer se ve que pidió mucha ayuda. Entonces, eso de la omnipotencia por ahí. Sí, Graciela. Sí, yo quería preguntarte, Marta, cuando ella ingirió los alucinógenos, que el inconsciente se libera y habla cosas que claro, si no tuviera la droga no lo podría hacer, ¿no es cierto? Es así. El inconsciente está como tapado, Graciela, está como con un dique. Entonces, con algunas sustancias que favorecen esta cuestión de que el material que sale allí es material tuyo, es material que no está inventado, quiero decir, es material que vos tenés guardado en ese inconsciente. ¿Sirve eso? Ponele que si alguien lo hace actualmente, ¿se hace eso o no, no? Mira, que yo sepa, pero se debe hacer, Graciela, La verdad que no lo sé. En Bahía me parece que no, pero en Buenos Aires debe haber algún... Claro. Porque esta persona que menciona ella, que ahora no me acuerdo el nombre, yo lo busqué y tiene abstract escritos en congresos y papers y de toda esta combinación. ¿Está permitido? ¿Eso es legal? No lo sé, Graciela. Es un área que la verdad que me sorprendió. Nunca indagué demasiado sobre esto. La verdad que no te podría decir. Que Freud sí tenía sus pruebas con algunas sustancias, es una realidad. Pero bueno, después yo ese área no como que no la investigué nunca. No te veo, Marta. Pero he escuchado que hay mucha gente, inclusive lo he escuchado de boca de artistas que acuden a los chamanes. Y lees un poco de los chamanes y creo que también hacen alguna, no sé si toman opiáceos o cómo es el tema, porque tampoco estoy muy enterada, pero recurren a esas cosas, así como se recurre a la hipnosis. Yo me acuerdo, en mi pueblo, cuando había fallecido mi papá y bueno, no había muchos ingresos en mi casa, y mi mamá alquilaba una de las habitaciones y baño de mi casa para que haya un ingreso. Y vino una señora, el esposo la dejó allí porque el médico que teníamos en el pueblo hacía hipnosis. Y bueno, ahí descubrimos, a través del esposo que le cuenta a mi madre, la señora era alcohólica, entonces la idea era curarla del alcoholismo. Ajá. Y le hacía sesiones de hipnosis el médico del pueblo. Y bueno, el esposo se vino a su lugar a trabajar a la ciudad y a ella la dejó ahí. No sé cuáles eran los resultados, porque al poco tiempo se la llevó, pero nosotros no veíamos muchos cambios. Pero se recurren a ese tipo de cosas, sí, como los chamanes, que lo comenta mucha gente, lo de los chamanes. Sí, y ahora se está poniendo muy actual lo de los chamanes, sí, coincido con Nené. Hipnotizar yo sé hipnotizar, así que cuídense porque en cualquier momento quedan todos hipnotizados. No, la hipnosis es una autosugestión en realidad. Es algo. Alicia, ¿querías decir algo? No, pensé que... te estabas riendo, no sé si querías decir algo, Alicia. No, bueno, en realidad no se hipnotiza. Perdón, Marta, estaba saludando a mi nieto que se iba. Ese era
Pensé que quería que la hipnotices. Sí, yo también digo, está entusiasmada No porque me la molesta, hipnotice. No me molestaría, ¿eh? Yo Bueno, en cualquier momento hacemos una sesión de Bueno, hipnosis. Adriana, Adriana, ¿sí querías participar o estás saludando a tu nieto también? No tengo todavía nietos. Bueno. No, lo que quería comentar es que realmente qué ejemplo para sus hijos también que fue ella. ¿Qué te parece? Para los otros dos hijos, porque realmente ella, toda esa fortaleza, habrá tenido momentos, por supuesto, ¿no?, de mucho quiebre, pero Seguro. para sus hijos, qué fuerza les debe haber dado con todo su accionar. Es como que se sentían ellos también respaldados por su mamá y buscando todos por allí un consuelo a través de toda esa búsqueda que ella estaba haciendo. Y por allí, no el papá, no refleja, me parece, en el diálogo de su esposo esa fuerza, ¿no? Yo no lo leí en soporte papel, lo leí en la máquina, o sea que hay cosas que se me deben de haber perdido en el diálogo. Pero, no sé, me quedó eso. Claro, ella en realidad habla de una separación que tampoco sabemos cuándo, que también yo les leía la parte de la pérdida de un hijo, que acá lo que ocurre es o la pareja llega a unirse mucho, mucho, mucho más, o la pareja se separa. Realmente ocurren esas dos situaciones. Capaz que incluso ha sido por la desaparición del hijo. No queda claro en el diálogo, ¿no? Pero sí pareciera una figura muy, muy fuerte la de ella y la del esposo un poco más débil. No lo sabemos tampoco, no lo sabemos, pero por supuesto un ejemplo para sus hijos. Ella con mucho recurso en este mundo interno, o sea, yo creo que llega a la desaparición del hijo siendo muy rica como personalidad, con mucho recurso interno, ¿sí? Muy lectora, trabajando, un montón de cuestiones que la hacen muy dinámica y ya les digo, esta forma de hacer terapia, por ejemplo, lo demuestra el psicodrama también, no cualquiera se anima, es muy de exposición, son como actores, como decía por ahí Nené, ahí, es como representar una obra de teatro con una problemática y es exponerse mucho, ¿no? Entonces ella evidentemente se exponía mucho en la vida, porque yo creo que todo esto lo hago antes de la desaparición del hijo. Así que cuando me da la impresión de que tenía mucho camino, mucho cultivo de su personalidad interna, por decirlo de alguna forma, cuando empieza a recorrer estos otros caminos tan desagradables y tan sufrientes, ¿no? Entonces creo que tenía muchas armas como para irse manejando. Y mucho, mucho conocimiento de sí misma. Hay que decir que soy omnipotente, que soy mandona, hay que decirlo en un reportaje. En realidad en un reportaje, sí, Graciela. No, que ella no, que pienso yo que no habla de su marido ni de sus hijos por respeto, ¿no? Porque es la vida privada de ella y no involucró a su familia. Porque me parece que está en lo cierto no involucrarlos. Pero bueno, la separación, como vos decís, Marta, cuando se pierde un hijo pasa a veces que se separan. Pero eran completamente distintos, como decían que ella buscaba hablar con la gente en los viajes y el marido en los museos, o sea, eran personalidades ambivalentes, digo yo, ¿no? Pero bueno, es la vida privada de ella que no la cuenta. Claro, no, pero es el enamoramiento en lo diferente, Graciela, o sea, es el complemento en lo diferente, por lo que
por lo que Sí. demuestra el arquitecto Sí, y sí. ella docente, un poco No profesora. no está ni bien ni mal, se complementan, como vos decís. Sí. Claro, claro, porque según el psicoanálisis te podés complementar en la igualdad o en la diferencia. Y acá se complementan en la diferencia, ¿viste? Al punto que ella dice, al final tiene de 82 años y se trata con su esposo, su ex esposo de 87, que habla con él. Claro. O sea, de pronto también ahí da a entrever una separación armoniosa. Una separación madura, muy bien. Madura. Sí, tal cual. Eh, Sí. Carlitos me parece que Creo quería que hoy hablar. día ya tiene 90 años. Carlos, tienes el micrófono desactivado. Está hablando Carlos, pero no se Sí, escucha. pero no se lo escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. No. Ahí te desactivaste de vuelta. ¿Ahora? Ahora sí. No. No. Puedes mantener la barra. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, no, yo escuché una entrevista que le hizo Novarecio a ella y hace 3 años, cuando tenía 87. Y la verdad que tiene una paz, una tranquilidad, habla de todas las cosas con tanta sabiduría que uno dice, ojalá llegáramos nosotros así, ¿no? Admirable, admirable, hablando de un montón de cosas, y con mucha claridad, con mucha, qué sé yo, con mucha sabiduría, como debería ser, ¿no? Pero, o sea, como me llama la atención a mí, porque después de todas las que ha pasado y que ha enfrentado, porque a ella ha ido a dar charlas por la CONADEP a distintos lugares, y la han seguido, ¿viste? Había gente que la estaba ahí controlando y no la amedrentaron, ella siguió. Ese valor increíble que le permitió estar así también como está hasta hoy, me parece. Hoy tiene 90. Sí, yo la escuché hace poco, está perfecta su modo de pensar, sus ideas, su modo de transmitir. Ella dice que es una adicta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es una adicta al trabajo, adicta al cigarrillo? A ver. No sé si no son líneas de escape también, ¿no? Cuando hay una adicción muy grande, si no estamos tapando otra cosa. Muy bien. Tal cual, Nené. La adicción me indica irme de la realidad, ¿no? Hay una adicción al trabajo, sin duda, se muestra. Bueno, pero ella también dice que fue adicta al cigarrillo, que fumó muchísimo, muchísimo. Así que sí. Pero bueno, su realidad, al menos después de la desaparición del hijo, tiene que haber sido, como decían por allí, muy dura, muy sufriente, a pesar de haberle dado un ejemplo a sus hijos de lucha y de no quedarse llorando en la cama. Tiene que haber tenido momentos donde evidentemente se quería escapar de esta realidad tan dura, porque es lógico, ¿no? Así que ella se considera adicta y creo que sí, que es una adicta, pero es una adicta apasionada para mí, tiene pasión muy grande precisamente en sus principios, en sus valores. Así que, y estos los defiende contra viento y marea, y es lo que le ha permitido seguir adelante.
Y era su hijo mayor, Pablo era el mayor, así que con todas las expectativas que una madre pone en su primer hijo, ¿no? Por más que tenía otros dos, una nena y otro varón, pero era su primer hijo. Sí, Debe sí. haber sido sí, muy doloroso. Sí, sí. Sí, esto de también un primer hijo y varón, sí tiene toda una representación particular, pero sí, bueno, cualquier hijo que falte, no, es terrible, pero sí, coincido con Graciela que este es especial. Ella pudo saber dónde estuvo su hijo. ¿Ah, sí? Sí, en esa entrevista que yo escuché, ella dice que supo que creo que dijo que estuvo, creo que dijo en Campo de Mayo, pero no Ajá. sabe, por eso, viste que ella buscaba e investigaba, y le preguntó a Novarecio en algún momento, y ella dijo, sí, yo supe que pasó por Campo de Mayo, pero nada más. Después nada más. Mm. Qué incertidumbre, realmente tiene que ser demoledora, ¿no? Sí. Se cometieron excesos, pero de los dos lados. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero esta a mí siempre lo que más me impacta de toda esta cuestión es la figura del desaparecido. Porque justo esa yo no me la puedo representar, o sea, es imposible de representar. Así como decimos que la muerte es irrepresentable, el título un hijo desaparecido es irrepresentable para mí. Sí. Entonces yo creo que es sí, los excesos fueron de ambos lados, por supuesto. ¿Qué otra característica o algo más que quieran comentar o que les haya llamado la atención? Parece que su salud por ahí tuvo altibajos también, ¿no? Su salud física, tuvo picos de presión. Sí, Alicia. Bueno, yo voy a contar una experiencia que tuve con una persona, una familia que también pasó por la misma, porque cuando leí lo de esta señora, que yo como siempre te lo dije en la clase anterior, cuando vos diste el tema, yo hablé sobre esto, que yo la admiro y que me encanta, y cuando la veo me siento y la escucho y aprendo un montón porque es una maravilla, es un ejemplo de resiliencia total. Entonces yo conocí a una familia porque iba a yoga y conocí a esta señora y pasaba por el mismo caso. Ella más o menos tenía idea de cómo había desaparecido su hijo de una manera, una de las más violentas que hubo, y ella sabe que estaba con la nuera, con la esposa, el hijo, y la mujer estaba embarazada, a la chica la dejaron ir y a él se lo llevaron y no lo vio más. Y bueno, y yo leyendo esto de esta señora, me hizo acordar muchísimo y los pasos exactamente lo mismo. Ellos se fueron, era en Río Negro, ellos se fueron de ahí, de donde vivían, y se fueron a otro lugar, a otra provincia al lado, y bueno, empezaron y pusieron un negocio y el esposo no lo pasaba bien. Ella era la que llevaba adelante todo y tenía una fuerza enorme y ayudaba a la gente de los barrios. Y bueno, y me hizo acordar, nada que ver con la preparación que tiene esta señora, ¿no? Graciela. Pero todo así, de la misma manera, con esa bonomía, esa resignación, no estaba resentida. A mí me hizo acordar tanto y la verdad que nos daba ejemplo todos los días. Cada vez que íbamos a gimnasias nos daba ejemplos de vida y a veces uno estaba mal y ella siempre nos levantaba el ánimo, en vez de hacerlo al revés. O sea que son personas que pueden, a pesar de todo ese drama, que ella lo decía, le ponía garra y bueno, le ayudaba también a su esposo que no podía reponerse, él estaba bastante enfermo.
y ella llevaba todo adelante, bueno, y era una persona mayor y tenía otros hijos, pero este también era el más grande y fue tremendo para ella y por supuesto que nunca se supera, como dijeron ustedes. Bueno, eso, quería poner en valor este tema que yo lo viví ahí de cerca y lo compartí y lo sufrí con ella y la verdad que me emocionó mucho cuando leí esto, porque me hizo acordar a esta señora. Bueno, nada más, era un dato. Gracias, Alicia. Ella, en un momento, Graciela Fernández Meijide me hizo acordar a Alicia, dice que estaban las asambleas para saber de Pablo, y ella pone en un momento para entender, ¿no? Que para eso participaba de las asambleas. Y fíjense qué es lo que pasa con el sentimiento y la parte intelectual. Es decir, ¿cómo vamos a poder entender un hecho así? Es imposible que se pueda pasar también a algún entendimiento. Y sin embargo, esta mujer lo que hizo fue una canalización en todo esto que, así como la que nos cuenta Alicia, de meterle onda, de salir adelante, de apoyar a su marido, de integrar, crear grupos, tratar de conocer la verdad a través de todo esto, ¿está? O sea, en determinado momento es como que cae la ficha, Freud dice la realidad se impone, el chico no iba a volver, y ahí cuando ya listo, la mente ahí puede llegar a aceptar algo de esta desaparición o de esta muerte, ¿sí? Pero el entender, dice ella, quería entender qué estaba pasando, ¿no? Eso es medio, tiene que ser imposible también para la mente, lo del entender. Y hay es que tenía 17 años el chico. Sí. Y a veces es entender que haya desaparecido así, no se logra entender. 17 años. Claro, 17 años, realmente. Un nene es muy terrible para, ya les digo, yo lo pienso desde la repercusión mental, ¿no? Un decano de una tecnológica y fue el papá el papá, bueno, habló en presente de Micaela, de esta chica también que abusan y la matan, que a partir de ahí surge la ley Micaela, o sea, todo el dolor también de estos papás va en esta lucha, ¿no? Y a mí, al leer a Graciela Fernández Meijide, me hizo acordar también a estos papás, o sea, pareciera que para poder seguir viviendo también encausan todo este dolor en una lucha que ayudan muchísimo al resto, ¿no? Y esto les da sentido a sus vidas, porque si no debe ser que uno quiere morir al mismo tiempo que muere ese hijo, ¿no? Yo Esa imagen, Sí, dale, gracias. Dale. no, esa imagen, Marta, porque él estaba durmiendo, o sea, se lo llevaron, le permitieron vestirse y se lo llevaron en ese momento. Esa imagen, ¿no? A la madre no se le debe haber borrado nunca, el momento en que se lo llevan de esa manera. ¿Qué pudo haber hecho un chico de 17 años? ¿Qué mal pudo haber hecho? ¿A quién? A nadie, realmente, no hacía nada malo en la vida. Bueno, no hay razón para uno entender por qué. Bueno, en la historia
tenemos de todo, ¿no? Los nazis y las guerras, no hay explicación para esas cosas. Claro, claro, por eso yo decía lo del entender, ¿no? Lo del entender, ¿qué es lo que tenemos que entender? A ver, si a nivel de sentimiento, esto es, ¿vieron el sentimiento? No hay que sentir, no hay que entenderlo, o sea, se siente, la cosa se siente, o sea. Mirá, Sí. yo pienso que cuando se cae tan adentro de un pozo negro, que yo me quiero hacer una composición de lugar y caes y caes y caes y bueno, y tenés que resurgir, todas estas personas a los que mencionamos, la mamá de Micaela o de Nicolás Fernández, las Madres del Dolor, etcétera, etcétera, resurgen con una sensibilidad hacia el prójimo. Sí. Y como con una gran comprensión de la vida y las lleva a ser compasivas y con una profunda inquietud hacia los demás, porque si no hacen eso, yo creo que mueren. Sí, yo siempre me planteo con la muerte como que uno lo pone como una cuestión primera en su vida cuando se muere un ser muy querido, un amigo, el que sea, ¿no es cierto? Lo pone como una... Es como que todo está abajo de eso también, pero en esto, cómo entran a configurarse las vidas de estas personas, ¿no? Donde yo creo que eso sigue siendo como lo máximo no en, a ver, lo máximo que pasó y de sufrimiento y demás, ¿no? En una escala de valor, está eso como máximo, y que como que todo lo demás está abajo, y cómo son generosos y pueden luchar por los otros, y a mí me parece que hay algo ahí muy, muy importante en cada uno, ¿no? Marta, ¿puedo hablar? Dale, dale, Norma. Yo creo que todos esos hechos que tanto dolor vemos en todas estas circunstancias se han dado creando una impotencia terrible en el adulto que no pudo prestar ninguna ayuda, ni en los casos de violencia física, violaciones, en el caso de estos secuestros que se llevaban a cabo, o esos accidentes que nos recuerdan las estrellas amarillas, generan una impotencia de decir, necesitaba ayuda, estaba pasando un momento y no pude. Y yo creo que el buscarse hacia todas esas otras actividades a favor de todos los demás es sanador para ellos. Y es sanador desde el punto de vista de poder hacer por los demás lo que en su momento no pudieron hacer por sus hijos. No porque no quisieran, no pudieron. Creo que esa impotencia los empuja a tratar de ver en el otro al hijo. Sí. Sí. Esto que nos dice Norma está en lo traumático, es decir, lo traumático en psicología es aquello en lo cual no pudimos ser protagonistas, no pudimos accionar, no nos pudimos comprometer, y lo que dice Norma, no pudo ayudar al hijo, no pudo acompañar al hijo, ¿sí? Y cómo, digamos, se puede elaborar lo traumático o caminar lo traumático precisamente poniéndose en marcha con otras actividades, con otros hijos, y en realidad desde otros lugares. Fíjense que ella no pudo dar más clase a jóvenes, esa actividad ya no la podía hacer porque transfería directamente con su hijo, ¿sí? Pero sí puede hacer mucho bien, pudo y puede todavía
hacer mucho bien con su estar y con su participación y con su compromiso, ¿no? Ayudando a otros hijos, como dice Norma. Qué ejemplo para los adultos mayores también, que es. ¿Por qué, Adriana? Y porque ella, a pesar de la edad que tiene, es como que no se afloja, como quien dice. Porque cuando ella también en una parte se encuentra con su nieta en Uruguay, en un exponente, ¿no? Bien. Esa parte bien no la recuerda, porque la leí hace rato y bueno, y al no tener yo soporte de papel, yo soy de la vieja escuela, tengo que tener el papel. Pero me quedó eso. ¿Alguien quiere comentar lo de la nieta? Está muy Marta. buena. Sí, Adel. Eve, bueno, también a mí me llamó la atención que ella puede participar con su nieta en un seminario, porque la nieta también había seguido los pasos de ella, a pesar de ser médica. Y con 60 años de diferencia, porque ella tenía 82 y la nieta 22, ella viajó a ese lugar y pudo presenciar la exposición en ese seminario de la nieta, que le encantó. Después la nieta viajó y ella se quedó sola y al otro día hizo su exposición. Y ahí es cuando ella dijo que, bueno, se dio cuenta que a pesar de todos los dolores y las angustias que tuvo, la vida vale la pena. Eso quería decir. Bueno, sí, así concluye el diálogo. Gracias, Eve, y nos contaste lo de la nieta. Pero ahí está bueno para pensar esto de generación en generación, las diferencias entre 80 y pico de años y 20 y pico de años, y en realidad este complemento de abuela-nieta es maravilloso. Si ustedes se ponen a pensar que es un vínculo también, dice la primera abogada de la familia, o sea, es como que de alguna manera también sintetiza esta nieta que se está dedicando a los derechos humanos, no por casualidad, ¿no? Se imaginan con esta historia, realmente esta nieta ha heredado culturalmente toda una tragedia, y bueno, fíjense que se especializa en derechos humanos. Pero lo asombroso, sí. Ahí se da lo de la neurociencia, Marta, que la abuela luchó por los derechos humanos y la nieta lo continúa. ¿Hay alguna relación con la neurociencia en eso? Y claro, esto es una continuidad, Graciela. Es como que evidentemente las generaciones van como resolviendo de alguna manera lo inconcluso de generaciones anteriores, o lo van continuando. Fíjate que acá hay una continuación de intereses. Claro. Sí. Con este ejemplo lo entiendo, eso que se transmite de generación en generación, porque a mí me parecía muy raro que un abuelo o un bisabuelo yo tenía que transformar eso, pero ahora lo veo en este ejemplo y me resulta más entendible. No, pero bueno, pero eso es una realidad. Cada vez se está trabajando más con las generaciones, Graciela, que lo que no se resuelve o no se termina de concluir en una generación es como que va pasando Claro. a las generaciones. Pero acá es un interés, es una desaparición. La nieta está buscando también, de alguna manera sigue buscando la nieta con toda su actividad. Pero la maravilla de esta interacción y este aprendizaje nieta-abuelo. Fíjense.
Es una maravilla, las dos dando una conferencia con edades completamente diferentes. Y claro que es un ejemplo, Adriana. Por eso está presentado. Me parece que es un ejemplo de vida, ¿sí? Sí, pensemos que a mí me emociona tremendamente de solo pensar dar una conferencia y que mi nieta esté presente. Claro. Es muy emocionante. Y yo creo que si Graciela Fernández Meijide perdió a su hijo, sus hijos, ¿cómo no van a hablar? Tienen que hablar del tema porque profundamente te han tocado. O sea que claro. Imagino que en la casa se habla de todo eso y los papás a esa chica le tienen que haber dado la opción o han no sé, no hay explicación, porque la verdad que no hay explicación por allí, pero bueno, en el contexto histórico de todo lo que pasó, la ubicaron y ella, bueno, no son mandatos familiares tampoco, pero la abuela la nutre con toda la historia, la mamá también. Yo me muero de emoción. La verdad que si me pasa eso, me muero de emoción. Es muy fuerte y muy bello. Por eso ella finaliza con que vale la pena vivir, ¿no? Tuvo el gran regalo del milagro de que la nieta le regalara semejante acto. Muy bello, muy emocionante. Esto se explica a nivel psicológico como una identificación con padres, con abuelos, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos son modelos de identificación. Pueden ser a favor o en contra, o sea, podemos, así como hace ella, me parece que no es médica por estar en contra de alguna manera de su padre, ¿sí? Pero el padre es modelo de identificación, ¿se entiende? Y es docente por estar mucho más identificada con su madre, ¿está? Pero siempre nuestros padres son modelos de identificación, que queremos seguir esos modelos o que no los queremos seguir, pero en realidad son modelos de identificación, siempre. Entonces, los padres, los abuelos, son todos, por supuesto, esta nieta tiene todo un bagaje que viene de identificaciones donde evidentemente esta abuela es modelo para ella y es modelo favorable, o sea, es como la abuela. Te congelaste, Marta, no te escuchamos. Sí. Todo tu audio. Ah, mira. A ver. Ahora sí te escuchamos. Ahora te escuchamos, Marta. Bueno, lo de la identificación, ¿me lo escucharon? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, que siempre los padres y los abuelos son modelos de identificación, ¿está? Entonces, acá podemos decir que la nieta tiene como modelo de identificación a su abuela. Por eso es que está dando esta conferencia y sobre este tema. Marta, ¿puedo decir mi frase favorita? Dale. Quien tiene por quién vivir, encuentra el cómo. ¿Te acordás? Qué linda frase, ¿eh? Qué linda frase, Graciela. La venimos trabajando desde hace 7 años, ¿no? Sí. Sí, sí, por supuesto. Si uno tiene claro el objetivo, encuentra el cómo. Muy bien, Graciela. Además, en esta época donde también hay una exaltación de lo placentero, del estar bien, de la alegría, hay que entender que la tristeza, la angustia, la pérdida, el duelo es parte de la vida. Es decir, sin algo tan atroz como le ha pasado a esta mujer, y ojalá no tengamos ninguna experiencia de ese tipo, pero sin embargo hay sufrimientos, hay angustias, hay pérdidas,
Entonces esta es una parte de la vida también. En realidad se niega totalmente esta parte, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad muy particular donde, al contrario, si uno está triste no se lo puede manifestar al otro. Y en realidad, en la medida que se manifieste, es una manera de elaborar esto que nos está pasando, ¿sí? Yo tengo una paciente que le han enseñado que no tiene que decir cuando está triste. Esto es algo muy, muy difícil de erradicar, aunque no lo puedan creer, ¿sí? Porque esto es algo muy enfermo, porque la persona no solamente está triste, sino que no tiene canal de canalización de esa tristeza, de esa angustia, de esa ansiedad. Y bueno, y ahí viene una problemática mayor, ¿sí? Vivimos en una sociedad que nos quiere ver pum para arriba todo el día, ¿sí? Y entonces no acepta la otra parte de la vida, que es esta cuestión del dolor, del sufrimiento, y que lo más importante ante esto es la actitud que nosotros podamos tener ante todas estas circunstancias. No es que no suframos, es como se dijo por allí, creo que fue Nené, es qué hacemos con ese sufrimiento, si nos instalamos en él o tratamos de elaborarlo, de caminarlo, de crear otra cuestión con este dolor. Y creo que esta mujer es un ejemplo de que se puede. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna característica, algo que les haya quedado? ¿No? Bueno, yo voy a terminar con una frase que me parece muy buena como final de clase. Y ya ahí me despido. Hasta la próxima. Bueno. Tomo vino. He fumado como una chimenea. Cuando empiezo a estornudar, me tomo antibióticos por las dudas. Me vacuno contra la gripe y la neumonía. No hay más vacunas, por eso no me las doy. Pero tampoco me quedo a contemplar las arrugas. Tomé la sabia decisión de dejarme el pelo blanco, que venía tiñéndome. Pero un buen día dije, basta, se acabó. Y me queda mucho mejor que cuando me teñía. Por lo menos a mí me gusto. Y a gusto de todo el mundo y lo paso bien. Me divierte estar con gente, me divierte estar pensando, me divierte estar hablando de cosas que son interesantes. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima. Les agradezco que hayan estado en clase.